Ji-won estaba tan encantada con su bebé. No podía dejar de admirarla, de verla. Y no solo ella, sino también Do-yeon. Tuvo que ir al trabajo a rastras del secretario Lee, porque él no quería para nada. Los dos estaban tan fascinados con la llegada de su bebé, algo que habían esperado por mucho tiempo. Pero Ji-won fue interrumpida por alguien. Su madre. Y esto le pareció muy curioso a Ji-won. ¿Por qué vendría? Pero su madre así le aclaró. ¿Cómo no es? Su hija acaba de dar la luz. No podía dejarla sola en este momento tan vulnerable. Pero Ji-won no lo entendía. ¿No se supone que saldría de luna de miel? Pero así ella le explicaba que sí, pero había hablado con su esposo y había trazado un día más su salida. Pero después de eso todo el ambiente se volvió incómodo. Nunca han tenido una conversación muy larga, y eso era obvio. Pero Ji-won lo sabía. Desde el momento que se convirtió en madre oficialmente, entendía un poco la situación de ella, pero sí ella se disculpó. Fue una persona egoísta. Ya sabía que se acercaba su parto y aún así la invitó. De verdad tenía unas ganas de ver a su hija en ese día. Pero eso fue muy egoísta. Pero de todas formas, estaba feliz de que asistió. Mientras Ji-won solo escuchaba a su madre en silencio, y ella abiertamente le confesaba que no sabía ser madre. Pensó que sería difícil con alimentarla, vestirla y todo. Y el odiar tanto a su padre también era cansado. Tampoco se sentía con el lujo de darle todo el amor que ella quería. Incluso estaba feliz, pensando que todo se mejoraría después de haberse divorciado, pero no fue así. Llegaba la ola de ser madre soltera, las deudas, y sentía que de a poco se iba para abajo. Se sentía desesperada, se sentía completamente arruinada, pero llegó la obsesión de ser mejor que su padre, de enseñarle una lección, que decirle que sin él estaba mucho mejor. Incluso se esforzó demasiado, intentar mejorando su posición, pero a cambio ofreciendo algo, ofreciendo el tiempo y el amor de su hija. Pensó que después de todo su esfuerzo de mejorar su situación, podría estar bien con ella, pero el tiempo pasó muy rápido. Ni siquiera se había dado cuenta de cuánto tiempo pasó. Aquella niña que ansiaba los brazos amorosos de su madre, había crecido tan rápido, que era obvio que ya no la ocupaba. Creció lo suficiente para ya no necesitarla. Y así se había quedado sola. Sabía que todo este montón de palabras solo eran excusas, pero aún así lo sentía, por su maldito orgullo, por estar desesperada por la culpa de su padre. La abandonó por completo, le dejó heridas que sabe que no va a sanar, y por más que le pida perdón, sabe que es mucho más profunda su herida, y eso no se arreglará con unas simples palabras. Pero esto solo dejaba triste a Ji-won. Lo sabía, tenía razón. Estas palabras no eran suficientes por todos los traumas que tenía, pero admiraba su valor de venir a confesarle todo. Su madre quería que ella fuera feliz, por eso había venido a disculparse. En esta nueva etapa, realmente necesitaba sanar sus heridas. Pero tan pronto confesó esto, se iba. Pero antes de eso, Ji-won la paró. Decía que no le iba a dar el perdón de una vez, pero ahora en esta situación le daría la oportunidad de demostrar que se arrepiente y que va a cambiar. No solo con la palabra, sino con hechos. Pues es que en realidad no era su intención ya perdonar a su madre, pero sabía que esto era la forma de escapar de esos dolorosos recuerdos. Y para empezar, tenía que perdonar a su madre. Y esto solo hizo que su madre se desatara en llanto. Y aunque era un poco tarde para arreglar esta relación, no era del todo. Así que las dos estaban dispuestas a trabajar paso a paso para arreglar esto. Así había pasado 6 meses en donde la pequeña Yeori no dejaba dormir a sus padres y donde ellos enfrentaban la cruda realidad de ser padres. Ella despertaba cada 3 horas. Aunque los dos se turnaban para atenderla, el cansancio era mutuo. Incluso en su desesperación, pidió consejos a su madre.
Y aunque ella intentó dárselos, intentar hacerle una rutina, de todos modos fue sincera. Haga lo que haga, en estos primeros meses, va a batallar bastante. Aunque quiera establecer una rutina, los bebés cambian. Y esto fue así. Aunque quisieron hacer una rutina, no se podía. El estrés y el cansancio estaba llegando al límite. Incluso Ji-won se sentía desesperada, estresada. Hasta que un día Do-yeon regresaba del trabajo y vio a su esposa y a su bebé muy tranquilamente dormidas. Así que intentó estar en un rato de paz con su esposa, pero en un intento de acariciar a Yeori, la terminó despertando, quien terminó en llanto. Y esto hizo molestar a Ji-won, pues no tenía mucho que la había dormido. Le pedía perdón, él la iba a arrullar, pues él la había despertado. Era momento para que ella descansara, pero esto no lo quiso. Estaba enojada, frustrada. Incluso cuando él le rogaba que descansara, que él se haría cargo de la bebé, ella no quería. Empezó siendo grosera y a querer discutir con él, y se alteró bastante cuando Do-yeon le propuso que contrataran una niñera para que le ayudara. Se sintió completamente ofendida, alzando la voz, siendo grosera con él, pero tan pronto llegó a su mente los recuerdos de su padre y su madre, discutiendo enfrente de ella, dándose cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba repitiendo lo mismo, discutiendo enfrente de su bebé, así que finalmente se la dio. Do-yeon le decía que no se preocupara, no podía descansar, se sentía tan mal. ¿Cómo es posible que volviera a repetir esas mismas cosas? No podía evitar torturarse mentalmente. Se enojó, explotó y le habló cruelmente cuando él solo quería apoyarla. Y si así empieza, y si su peor temor empieza, empezar a discutir y a pelear. ¿Y si él se arrepiente de haberse casado con ella? Pero así llegaba Do-yeon a su lado, consolándola, diciéndole palabras que ella quería escuchar, pues ella estaba derramando lágrimas por todo eso. Pero para Do-yeon no pasaba nada, no le importaba desvelarse, ayudándola, y siempre trataba de regresar temprano a su casa para verla. Se lo aseguraba, nunca estará decepcionado de ella hasta el día que él muera. Y no pasaba nada, sabía el cargo, el estrés que ella mantenía por cuidar sola a su bebé. Nadie le exigía nada, nadie le exigía que fuera la supermamá ni nada. También tenía merecido un descanso. No tenía que sobreesforzarse, nadie le estaba poniendo metas, pero también le propuso algo. ¿Por qué no se tomaba un descanso? Para que ella se sintiera libre, reposara, liberara el estrés y él sería a cargo por completo de Yeori. Casi obligada, lo hizo. Viajó a la isla Jeju, pues Do-yeon pediría vacaciones, él cuidaría de la bebé mientras ella disfruta y descansa. Y lo primero que hizo fue descansar. Durmió todo lo que quiso. Hace mucho que no dormía así. Así que fue demasiado, a pesar de que al principio no quería agarrar esas vacaciones. Nada más llegó a la habitación y durmió. Era lo que tanto anhelaba. A veces deseaba tanto poder dormir toda la noche. Incluso se alarmó. Olvidó avisarle a Do-yeon que ya había llegado. Simplemente cayó rendida. Pero la sorpresa es que no había ningún mensaje. Así tan rápido lo llamó, le avisaba que ya había llegado y también empezaba a hacer un listado de cosas para hacer para su bebé. Sus tiempos, las cosas que debería de hacer, hasta que Do-yeon la calmó y le dijo que no pasaba nada. Él ya sabía todas esas cosas y se estaba encargando súper bien de ella. Le aseguraba que no tenía nada de qué preocuparse. Y así tan rápido le colgó cuando ella empezó a llorar. Pero aún así eso no evitaba que tuviera conflictos. Sabía que debería descansar, pero aún así estaba tan preocupada. Así comenzaba el día siguiente, donde ella había descansado plenamente, pero lo molesto para ella es que no recibía ningún mensaje de Do-yeon, e incluso empezaba a sentirse que había sido expulsada de su vida. Incluso en la llamada de ayer lo notó distante y distraído. Y es que
y tantas cosas revoloteaban por su cabeza. Al principio no quería aceptar estas vacaciones, pero Do-yeon la obligó, pero también se ponía a pensar que últimamente estaba descuidando su matrimonio con él. Se encargaban solamente de su bebé y los únicos temas que tocaban era acerca de ella. Incluso entraba el miedo. ¿Qué tal si Do-yeon ya se aburrió de ella? Pero tampoco quería pensar de esa forma negativa. Él se preocupaba por ella, lo sabía. Por eso le propuso este viaje, así que ya no tenía nada de qué preocuparse. Pero lo que le llamó la atención fue la pareja feliz con su bebé, sintiendo algo de envidia, porque ellos no podían estar así. Incluso regresó mucho antes, pues no le gustaba sentirse sola, en compañía de todos. Y al regresar, veía el columpio en donde la otra vez estaban ellos dos, hablando sobre cuando se conocieron, compartiendo momentos románticos, anhelando regresar un poco a ese tiempo. Pero ahora ya eran 3, no eran 2 como antes. Así que la felicidad tenía que ser entre los 3, y se sentía un poco triste, con ganas de llorar. Si podían, quería y necesitaba que todo funcionara. Tenían que hablar y trazar un plan para que funcionaran como familia. Pero lo curioso es que notó unos zapatos en la entrada, así que algo asustada fue a investigar quién era el que había entrado. Pero para su sorpresa era Do-yeon, quien estaba cocinando algo. Sorprendido por esa extraña forma de Ji-won de terminar golpeándolo en la cabeza. Pero a ella no le importó eso. Se sentía tan vulnerable en este momento que lo solo pudo arrojarse a sus brazos. Lloraba en sus brazos. De verdad lo extrañaba tanto. Incluso sentía que era un sueño. ¿Estaba viendo al verdadero Do-yeon o solo era su mente desesperada? Pero así Do-yeon le explicaba que había llegado de sorpresa, pero esto solo molestaba a Ji-won. Esas sorpresas y llegadas así ya habían salido mal, y esta vez iba a acabar igual. Pero Do-yeon le admitía que ya sabía, pero esta era una fecha especial. Tenía que venir a escondidas para sorprenderla, pero Ji-won no recordaba de qué fecha hablaba. Pero así le hizo saber que era su aniversario de bodas. Y ella se sintió realmente apenada. Le pedía disculpas. Estaba tan cansada y estresada que de verdad se le había olvidado. Incluso le preguntaba cómo podía compensarlo. Pero él la tomaba levemente del mentón y le decía que ella claramente sabía cómo ponerlo feliz. Pero antes de darse un beso demasiado apasionado, ella se recordó de su bebé. Le preguntaba dónde estaba, dejándola a él esperando el beso. Pero así le confesaba que ella no vino y que su madre se había ofrecido a cuidarla, pues en sí su plan original fue simplemente que ella tomara el descanso, pero su madre le llamó al saber que Ji-won no estaba ahí y le empezó a regañar porque pasaría su aniversario de bodas separado y ella completamente sola. De verdad no pensaba que su yerno fuera así, que una mujer pase su aniversario de bodas sola. Así que en automático le dijo que le trajera a su nieta. Ella la iba a cuidar mientras él y Ji-won celebraban su aniversario. Pero ahora se arrepentía viendo su cara y ella empezaba a bombardearlo con preguntas sobre si estaba bien dejarla con alguien más, si no era un poco irresponsable. Pero así él la tomó de las manos, le dijo que estaba tomando muchas responsabilidades y era momento de descansar. Como padres saben que tienen muchas responsabilidades, pero también su salud mental y su felicidad es primero para poder criar bien a su bebé. Y así, sinceramente le confesaba que últimamente no la había visto feliz. Veía como lentamente su felicidad se iba acabando. Incluso sentía que alguna vez iba a caer por agotamiento, y así que no entendía por qué se estaba empujando hasta el borde. Él no era un hombre como los demás. Siempre trataba de ayudarla y estar con ella, pero ella se esforzaba demasiado. Pero así ella se sentía decepcionada, pues tenía en la mente que no era buena madre y la impulsaba a seguir y a seguir y a seguir. No quería cometer errores. Pero así Do-yeon la cargaba y le hacía saber que eso no tenía problema. Eran padres primerizos, podían fallar, pero no estaban haciendo nada grave. Podían desesperarse,
Pero era completamente normal, era una etapa, esto iba a pasar, no tenían que sobreesforzarse para ser buenos padres. Así que tenían que aprovechar este momento para descansar y disfrutar los dos. Además, tenían que concentrarse solo en ellos dos. Solo por hoy. Además, él tenía tantas ganas de hacer muy feliz a su esposa. Y solo con esto aceptó Ji-won, empezando obviamente con los besos apasionados. Y sí, ya sabemos qué más hicieron. Así despertaron los dos juntos en una mañana sin preocupaciones, después de mucho tiempo. No olvidando darse amor por la mañana, incluso queriendo dormir un poco más. Pero esto de dormir no era nada. Pues estando solos ellos no podían simplemente dormir o estar acostados. Pero así en este día tan feliz, Do-yeon le regaló un anillo por su aniversario. Así que podían decir ellos que prácticamente estaban haciendo la luna de miel que no tuvieron. Y así se daba cuenta de los errores que había cometido, pues la de bendición de tener a Yeori había sido mucha, pero después el estarse exigiendo todo había cambiado y había problemas en la relación. Incluso eso había impedido que sintiera felicidad, pero aceptaba que Do-yeon tenía razón. No tenía por qué exigirse. Eran buenos padres. Él realmente había observado que ella necesitaba un descanso, y no la culpaba. No era como los demás que lo hubieran culpado y lo hubieran exigido. No, era un excelente esposo. Veía por su bebé y por ella. Y se sentía afortunada de tenerlo a él, haciendo que ella se enamorara mucho más de él. Siempre sabía las cosas que ella necesitaba, y ahora sentía mucho más felicidad. Después de que nació su bebé, habían pasado poco tiempo juntos, así que estos momentos a solas entre ellos dos los apreciaba mucho más y los veía más preciosos. Pero no solo eso, se daba cuenta y analizaba todo lo que había pasado en su relación. Hicieron todo al revés, vivieron muchos momentos extraños. Empezando una relación un poco extraña, su boda también. Finalmente aclarando su amor, viviendo momentos felices y ahora teniendo una hermosa familia. Era afortunada de todo. Afortunada por tener una linda bebé y afortunada por tener al excelente esposo que es Do-yeon. No podía decir al 100% que estaba a gusto, pues sentía un poco de culpa de dejar a su bebé, pero de todas formas le proponía a Do-yeon que el mismo año volvieran a hacer lo mismo. Pero así él le decía que sí, no necesariamente en su aniversario. Siempre que quieran tomar un descanso podían hacerlo. Afortunadamente su bebé tenía excelentes abuelos que estaban dispuestos a cuidarla, porque a este momento lo entendió. Para dar amor, necesitaba sentirse amada, y para esto, finalmente ser feliz, porque desde que salieron esas dos líneas positivas, sus mundos habían cambiado por completo. Pero de vez en cuando no estaba mal poner una coma y seguir, porque sabían que todo lo que pasara, todos los problemas o el estrés, no cambiaría el amor que se tienen. Y así pasaron 7 años. 7 años donde su amor siguió fortaleciéndose y donde ahora vivían como una familia feliz, mientras convivían con sus vecinos, porque era algo curioso que sus hijos se llevaran tan bien. Eran de la misma edad y los dos eran inseparables. Incluso ella le mencionaba, y Ji-won algo molesta le preguntaba que si acaso quería ser una pareja, pero ella le decía que no había problema. ¿Acaso no le gustaba a su hijo? Pero no era eso, solo que eran muy jóvenes. Pero ellas dos sabían, conforme están pasando los años, estos dos se están haciendo cada vez más pegados. Pero también sabía que sus lindos hijos eran hermosos. Y por supuesto, ¿cómo no iban a ser hermosos si semejantes padres que tenían? Era obvio que sus genes estaban ahí. Y por supuesto que estos dos caballeros amaban locamente a sus esposas. Y ellas dos encantadas de la fortuna de tener a estos dos como esposos. Pero Ji-won estaba un poco molesta, pues es que la verdad Do-yeon era muy consentidor con su hija. Ella solo mencionó una vez de tocar el piano y al día siguiente ya había comprado uno.
Pero ¿quién lo podía culpar? Estaba tan fascinado con su hija, pero él no tardó nada en querer contentar a su esposa, cosa que sí lo logró. Pero no solo esto, hasta sus hijos tenían problemas, porque había un pequeño que estaba completamente enamorado de Geori y sentía celos hasta por sus amigas. Pero también al mismo tiempo a esta comida llegaba Mira y Minwok, quien llegaban rápidamente saludando a todos, pero ellos también habían cambiado un poco. Por fin se habían casado y ahora disfrutaban de vacaciones. A cualquier lugar que ellos imaginaban era su próximo destino. Pues después de todo, el negocio de Minwok funcionó y fue un rotundo éxito, por fin haciendo que él tuviera valor para casarse con ella. Pero así ya todos reunidos y aclarando las cosas, brindaban por Ji-won, pues esta reunión se había hecho para felicitarla a ella, pues acababa de hacer un doctorado. Todos compartían muy felices esto, más Ji-won y Do-yeon, quien veían como su hija era muy inteligente. Y finalmente brindaban por más días como estos, llenos de felicidad. Pero no solo eso era lo que pasaba, pues no solo habían tenido éxito, sino que también habían decidido agrandar más esta familia, pues habían tenido otro bebé, el pequeño Nori, pues ya habían pasado 7 años desde que se casaron, y en ese transcurso habían tenido su otro bebé, porque al final accedió y había contratado una niñera para que le ayudara. Pero a pesar de sus preocupaciones, todo había salido bien, pues no había pasado nada. Su hija la amaba y la atesoraba tanto. Pues es verdad, gracias a eso, había podido hacer su doctorado, y Do-yeon seguía siendo un hombre adorable con ella y con su hija. Nunca se cansaría de este hombre. A veces discutían por muchas cosas, pero nunca esas discusiones avanzaban a algo más grave. Era natural pelearse, pues estaban adaptando a las nuevas cosas, pero a medida que peleaban y se reconciliaban, crecían como pareja, crecían como esposos. Esto era lo que verdaderamente es un matrimonio. Y de todos modos, seguirán siendo muy felices. Pero así al salir del cuarto de su bebé, se topaba Do-yeon, quien no dudaba ni un segundo en expresarle sus sentimientos, pues estaba tan agradecido de tener una buena esposa. Una linda esposa, adorable, hermosa, preciosa, todo lo que podía tener. Y al igual que Ji-won, agradecida de tener un excelente esposo y agradecida con la vida por haberle permitido ser madre de 2 pequeños hermosos. Estaban completamente felices. Habían alcanzado la tranquilidad, la paz y el amor que querían. Pero no solo eso, no había acabado. Su amor todavía estaba en curso, todavía aprendiendo nuevas cosas. Pero lo que sí estaban seguros es que en esta familia jamás faltará amor, y esta felicidad durará para siempre. El destino había hecho de las suyas. Lo que empezó como una noche para experimentar nuevas cosas para Ji-won y para Do-yeon también. Desviarse de su trabajo para asistir a una noche en un bar y tomar una copa al lado de una linda mujer. Había terminado todo bien. Ellos dos siendo esposos que se aman y que son muy felices. Y terminar teniendo una excelente familia feliz. Así que todo había resultado bien. Y este es el final de esta linda historia. Espero que les haya gustado. Y por favor no se olviden de apoyarme, suscribirse, darle like y comentarle algo.